Irán es uno de los países más incomprendidos de la Tierra. Algunos creen que es tan solo un desierto. Otros solo imaginan que es política y titulares. Pero, ¿cuál es la realidad? Es algo completamente diferente. Irán es un lugar donde civilizaciones antiguas dejaron una arquitectura imposible, donde los volcanes se alzan sobre bosques esmeralda y donde las islas se desangran enrojecidas hacia el mar. En este video, exploraremos los lugares más increíbles de Irán, pero antes de hablar de las ubicaciones, hay algunos datos que debes conocer, porque cambiarán por completo tu perspectiva de este país. Y algunos de ellos son tan sorprendentes que ni siquiera la mayoría de los iraníes los conocen. Empecemos con algo extremo. Irán es el hogar de la temperatura superficial terrestre más alta jamás registrada en la Tierra. En el desierto de Lut, los satélites de la NASA midieron la temperatura del suelo a unos abrasadores 70,7 grados Celsius, más caliente que el Sahara, el Valle de la Muerte o el interior de Australia. Y aún así, la vida sobrevive aquí. Los microbios se adhieren a la sal. Las tribus nómadas viven al límite. Y los vientos tallan la tierra en formas que parecen ruinas extraterrestres. Pero esto es aún más sorprendente. Mientras que el sur de Irán es uno de los lugares más secos de la Tierra, el norte es una selva tropical. Sí, escuchaste bien. Una selva tropical. Los bosques hircanianos, que se extienden a lo largo del mar Caspio, tienen más de 50 millones de años. Esto los hace más antiguos que el Amazonas, y en su día cubrieron casi todo el hemisferio norte. Hoy en día, solo sobreviven en una estrecha franja de Irán y Azerbaiyán. Estos bosques son tan ricos en biodiversidad que la UNESCO los ha calificado como uno de los últimos bosques antiguos de hoja ancha que quedan en la Tierra. Y eso no es todo. Irán tiene 4 estaciones distintas, todas al mismo tiempo. En invierno podrías estar esquiando en el monte Damavand, el volcán más alto de Asia con 5.610 metros. Mientras que a solo unos cientos de kilómetros de distancia, los turistas toman el sol en las islas del Golfo Pérsico. ¿Cómo es eso posible? Esto se debe a que Irán abarca climas que van desde el alpino nevado hasta el subtropical y el desértico, todo ello en un solo país. Ahora, hablemos del tamaño. Irán es el 17º país más grande del mundo, más grande que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Esto significa que hay espacio para una gran diversidad natural. Por ejemplo, el mar Caspio, al norte, es en realidad el cuerpo de agua interior cerrado más grande del planeta, a menudo llamado el lago más grande del mundo. Los Montes Sagros se extienden a lo largo de 1.600 kilómetros y albergan cientos de valles ocultos y aldeas tribales.
Y la costa de Irán, a lo largo del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, se extiende por más de 2.500 kilómetros, gran parte de ella salvaje, inexplorada e impresionante. Pero no es solo la naturaleza la que sorprende a las personas. Irán también es una potencia civilizacional. Es el hogar de una de las culturas continuas más antiguas del mundo, con asentamientos urbanos que datan de hace más de 7.000 años. Y en su apogeo, el imperio persa se extendió desde los Balcanes hasta la India, el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Hasta el día de hoy, la influencia persa se puede ver en toda Asia, desde la arquitectura y el idioma hasta los jardines y la astronomía. Y aquí hay un giro menos conocido. Irán tiene la colección de acueductos subterráneos más grande del mundo, conocidos como qanats. Estas antiguas maravillas de la ingeniería, algunas con más de 2.500 años de antigüedad, aún suministran agua potable a aldeas remotas utilizando únicamente la gravedad, sin bombas. En conjunto, se extienden a lo largo de miles de kilómetros bajo desiertos y montañas. Esta es una de las razones por las que las antiguas ciudades de Irán pudieron prosperar en regiones áridas mucho antes de la llegada de las modernas instalaciones de plomería. Pero el Irán moderno no está estancado en el pasado. La capital, Teherán, tiene más de 13 millones de habitantes y cuenta con uno de los sistemas de metro más concurridos de Medio Oriente. Es una ciudad de paradojas. Mujeres con hijabs coloridos caminan entre rascacielos de cristal y vendedores ambulantes ofrecen arroz con azafrán junto a centros comerciales de lujo. Irán también cuenta con uno de los mayores números de sitios de patrimonio cultural de Asia, con 27 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, más que Japón y que Egipto. Sin embargo, recibe una fracción de los turistas que reciben otros países. La mayoría de la gente no sabe realmente lo que hay en este país. No saben que Irán inventó el álgebra primitiva, ni que las alfombras persas siguen considerándose las mejores del mundo, ni que probablemente el helado se inventó aquí, utilizando fosas subterráneas con nieve y agua de rosas hace más de 2.000 años. Y aquí hay algo aún más extraño. Hay un pueblo en Irán donde la gente aún vive en cuevas, no como museo, sino como viviendas. Sin spoilers por ahora, visitaremos ese lugar más adelante en el video. Pero primero, exploremos las maravillas más impresionantes de Irán. Desde islas resplandecientes hasta castillos ocultos, volcanes helados y exuberantes pueblos verdes, estás a punto de descubrir una faceta de Irán que la mayoría de la gente nunca imaginó. Y al final, puede que simplemente quieras visitar este impresionante país. Es la isla más grande de Irán y una de las menos esperadas. La isla de Keshm se encuentra en el Golfo Pérsico, frente a la costa sur de Irán. Pero no se trata de un destino playero cualquiera. En lugar de complejos turísticos y palmeras, Keshem ofrece un paisaje salvaje y sobrenatural.
Aquí se encuentra el Valle de las Estrellas, un laberinto de formaciones rocosas retorcidas que parecen haber sido esculpidas por extraterrestres. Según la leyenda local, una estrella cayó aquí y destrozó la Tierra. Los científicos dicen que es el resultado de milenios de viento y erosión. Cerca se encuentra el cañón Chaco, una estrecha garganta de arenisca excavada en profundos pasadizos, algunos de los cuales son apenas lo suficientemente anchos como para que una persona pueda atravesarlos. Cuando llueve, el agua se acumula en cuencas naturales, lo que sustenta la pequeña fauna del desierto. La isla también alberga los manglares de Jara, donde los árboles de agua salada emergen del mar y las garzas cazan durante la marea baja. Es uno de los pocos geoparques de la UNESCO en Irán. Y lo más sorprendente, esta enorme isla, de más de 130 kilómetros de largo, permanece prácticamente intacta ante el turismo de masas. Pero apenas estamos empezando. Porque al otro lado del agua se encuentra una isla volcánica, con playas de color rojo sangre y colinas con los colores de los arcoíris. Desde arriba, parece como si un pintor hubiera derramado su paleta en el mar. La isla de Hormuz, a solo un corto viaje en barco desde Kesh, es uno de los lugares más coloridos de la Tierra y uno de los más extraños. El suelo aquí es rico en minerales, especialmente óxido de hierro, que le da a la Tierra un color rojo intenso. En la playa roja, las olas rompen contra la arena carmesí, convirtiendo la costa en algo que parece sacado de Marte. Pero el rojo no es el único color. En el interior encontrarás colinas en tonos amarillos, naranjas, blancos e incluso morados, todas formadas por siglos de actividad volcánica y sedimentos minerales. No es de extrañar que los geólogos la llamen la isla arcoíris. Una de las características más inusuales de la isla es el suelo comestible. Sí, los lugareños utilizan el polvo rojo como una especia en sus platos tradicionales. Y sin embargo, a pesar de sus paisajes surrealistas y su rico valor geológico, Hormuz sigue siendo casi desconocido fuera de Irán. La isla entera tiene solo 67 cuadrados kilómetros y se puede explorar fácilmente en un solo día. Pero no dejes que el tamaño te engañe. Porque nuestra siguiente parada es aún más extrema. Nos adentramos en el desierto, a un lugar donde las temperaturas batieron récords mundiales. No es solo el desierto más caluroso de Irán, es el lugar más caluroso jamás registrado en la Tierra. En Dasht Elut, los satélites de la NASA midieron una vez temperaturas superficiales de 70,7 grados Celsius.
No se trata de la temperatura del aire, sino del calor del suelo, tan intenso como para freír huevos en las rocas. Pero ¿cuál es el verdadero misterio? Nada debería sobrevivir aquí. Sin embargo, los investigadores encontraron vida, organismos microbianos adheridos a la sal y la piedra. Ese descubrimiento planteó nuevas preguntas sobre la vida en Marte, porque Lut es inquietantemente similar. Este desierto no solo es caluroso, es surrealista. La meseta de Gandambarian es un enorme campo de basalto negro donde el calor se acumula como en una olla a presión. Y al este, los callouts se elevan de la arena como las ruinas de una ciudad alienígena, enormes crestas esculpidas por el viento que se extienden por kilómetros. No hay sombra, no hay agua, no hay asentamientos permanentes. Y, sin embargo, este entorno extremo atrae a geólogos, cineastas y exploradores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar se ve así. Y ahora pasamos de una tierra seca y muerta a un lugar donde la gente ha vivido durante miles de años usando solo barro, ladrillo y un diseño brillante para sobrevivir en el desierto. Kermán puede parecer tranquilo a simple vista, pero es la puerta de entrada a algunos de los paisajes más extraños de Irán. Ubicada al borde del desierto de Lut, Kermán es una de las ciudades más antiguas de la región, con más de 4.000 años de historia. Fue una parada clave en la ruta de la seda y aún es famosa por sus alfombras, pistachos y arquitectura. El corazón de la ciudad es el complejo Ganjali Khan, una impresionante combinación de baños, mezquita y bazar. Construido en el siglo XVII, sus mosaicos en el techo y su hammam hundido se encuentran entre los mejores conservados del país. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Kermán también es la base para explorar los callouts, las extrañas formaciones rocosas del desierto de Lut. Se encuentran a solo 150 kilómetros de la ciudad y parecen de otro planeta. Es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede dormir en un caravasar tradicional por la noche y caminar por un paisaje marciano al amanecer. Pero el desierto no es el único lugar donde los humanos se adaptaron a condiciones duras. A continuación, viajamos a una ciudad construida con adobe, donde las torres no solo se alzan sobre las calles, sino que atrapan el viento. En el corazón de Irán, donde el sol del desierto golpea durante más de 300 días al año, se encuentra una ciudad que dominó la supervivencia, mucho antes de que se inventara el aire acondicionado. Yazd es conocida como la ciudad de los atrapavientos. Estas altas estructuras con forma de chimenea, llamadas badhirs, refrigeran las viviendas canalizando incluso la más mínima brisa hacia habitaciones subterráneas. Es uno de los sistemas de refrigeración pasiva más antiguos del mundo.
Pero esto es solo el comienzo. Yazd también alberga una de las comunidades zoroastrianas más antiguas que aún existen. Su sagrado Templo del Fuego alberga una llama que, según se dice, ha permanecido encendida sin interrupción durante más de 1500 años. La ciudad en sí es un laberinto de callejones de adobe, tejados y patios ocultos. Desde arriba, parece una ola de cúpulas color arena que se extienden hasta el horizonte. Lo que hace a Yazd aún más impresionante es su sistema de agua subterránea. Los qanats, antiguos túneles excavados a mano, han suministrado agua durante más de 2 milenios, utilizando únicamente la gravedad. Y aunque los turistas suelen centrarse en las grandes mezquitas y palacios de Irán, Yazd es sinónimo de genialidad silenciosa, innovación y supervivencia. Pero ahora nos dirigimos a una ciudad conocida por la poesía, las rosas y uno de los santuarios más espectaculares del mundo islámico. Shiraz no es solo una ciudad, es una idea. Durante siglos, fue conocido en todo el mundo islámico como centro de poesía, jardines y vino. Incluso su reputación se mantiene hoy en día. Este es el lugar de nacimiento de Hafez y Saadi, dos de los poetas más célebres de la historia persa. Sus tumbas no son monumentos tranquilos, sino lugares de encuentro, donde la gente aún acude a recitar versos y dejar poemas manuscritos entre las flores. Pero Shiraz es más que literatura. La mezquita Nasir al-Mulk, a menudo llamada la Mezquita Rosa, es uno de los edificios más fotografiados de Irán. Cada mañana, la luz del sol se cuela a través de sus vidrieras, iluminando la sala de oración con oleadas de color. Parece artificial, pero es real. Cerca de allí, el santuario Shah Cheragh brilla desde dentro. Sus paredes y techos están cubiertos de diminutos azulejos de espejo, diseñados para reflejar la luz como una lámpara de araña. Ninguna cámara lo capta con precisión. Y fuera de los lugares religiosos, hay jardines llenos de rosas y cipreses, ecos del antiguo diseño persa que más tarde influyó en la India mogol. Pero para entender por qué Shiraz alguna vez gobernó imperios, necesitas salir de la ciudad.
y caminar entre las ruinas de una civilización que una vez dominó el mundo conocido. Esto no era solo un palacio, era una declaración. Persépolis fue la capital ceremonial del imperio aqueménida, uno de los imperios más grandes de la historia. Construida hace más de 2500 años por Darío el Grande, su propósito era impresionar e intimidar. La entrada sigue estando custodiada por la Puerta de Todas las Naciones, flanqueada por gigantescos toros de piedra. Desde allí, una escalera conduce a amplios salones que en su día estuvieron revestidos de oro y plata, ahora desnudos, pero aún así inquietantemente imponentes. Una de las partes más llamativas, los tallados detallados. Decenas de delegaciones de todo el imperio, etíopes, babilonios, indios, griegos, aparecen llevando regalos al rey. Es un recordatorio visual de que Persia fue una vez una superpotencia que se extendía desde los Balcanes hasta el río Indo. Pero todo se vino abajo el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno incendió el complejo durante su conquista. Algunos dicen que fue una venganza, otros dicen que fue un accidente alimentado por el vino y la celebración. De cualquier manera, lo que queda hoy es asombroso. Y mientras Persépolis muestra un poder antiguo, nuestra siguiente parada revela algo más. Una ciudad de simetría, azulejos y una arquitectura tan perfecta que una vez fue llamada la mitad del mundo. Isfahán no grita, hipnotiza. En su corazón se encuentra la plaza Naqsh Jahan, una de las más grandes del mundo, rodeada de mezquitas, palacios y bazares. Sus proporciones son tan equilibradas y deliberadas que muchos arquitectos la consideran una obra maestra del urbanismo. La mezquita Shah, construida en el siglo XVII, cuenta con imponentes minaretes, azulejos de 7 colores y una cúpula con forma de cámara de eco que amplifica incluso un susurro. No muy lejos de ella se encuentra la mezquita Sheikh Lotfullah, más pequeña, pero aún más refinada. No fue construida para el público, sino para la realeza, y se nota. En el interior, un único haz de luz recorre la cúpula como un reloj en movimiento. Y en el exterior, el revestimiento de azulejos cambia de color según la luz del sol, de crema a dorado y a rosa suave. Al otro lado de la plaza se encuentra el Palacio Ali Kapur, con su sala de música tallada para mejorar la acústica.
Y luego está el puente Sio Sepol, una maravilla de 33 arcos que cruza el río. Por la noche se convierte en un lugar de encuentro, iluminado, animado y lleno de música. Pero Isfahán no es solo un destino, es un ejemplo de elegancia. A continuación, nos dirigimos al norte, a un pueblo más tranquilo, donde la elegancia se materializa en casas tradicionales, talladas en piedra y construidas en torno al silencio. Si quieres entender cómo vivían las familias persas adineradas hace 200 años, aquí es donde debes ir. Kashan es famoso por sus casas históricas, especialmente las casas Tabatabaei y Borujerdi. No son ruinas, son cápsulas del tiempo, mansiones cuidadosamente conservadas con vidrieras, atrapavientos y cámaras subterráneas que refrescaban el aire en los veranos abrasadores. Muchos cuentan con múltiples patios, cada uno diseñado para gestionar la luz, la privacidad y la temperatura. Algunos se construyeron con túneles secretos e incluso canales de agua interiores, conectados al sistema de Qanats de la ciudad. Pero Kashan no son solo casas. Los baños del sultán Amir Ahmad ofrecen una mirada a la cultura tradicional del baño iraní. Con techos abovedados y azulejos turquesa. Incluso se puede subir a la azotea, donde las cúpulas de arcilla ofrecen vistas panorámicas del casco antiguo. Kashan también es conocido por su agua de rosas, que todavía se destila en el cercano pueblo de Kamsar cada primavera utilizando métodos centenarios, y está a solo unas horas de Teherán, la capital moderna de Irán. Pero no esperes conseguir otra ciudad histórica, porque a continuación entramos en una ciudad de torres de cristal, smog, autopistas y una profundidad inesperada debajo del ruido. La capital de Irán es caótica, ruidosa y enorme. Aquí viven más de 13 millones de personas. Pero debajo del tráfico y el horizonte, Teherán esconde historias que la mayoría de los visitantes nunca escuchan. Empecemos por el Palacio de Golestán, un complejo de la era Qajar repleto de salones con espejos, tronos reales y patios con mosaicos. Es un recordatorio de que Teherán no siempre fue la capital, pero cuando se convirtió en una, aspiró a la grandeza.
Luego está el Tesoro Nacional de Joyas, donde encontrarás coronas, espadas y un globo terráqueo hecho de esmeraldas y rubíes. Solo abre unos días a la semana y la seguridad es más estricta que en la mayoría de los bancos. En el exterior, la Torre Asadi marca la entrada a la ciudad, una mezcla de modernismo y arquitectura tradicional persa. Y por encima de todo, se alza la Torre Milad, una de las más altas del mundo, con 435 metros. Pero ¿qué es lo que la mayoría no sabe? Teherán se encuentra al pie de una cordillera, y en un día despejado, se puede ver un volcán nevado que se alza imponente sobre el horizonte. Ahí es donde nos dirigiremos a continuación, al pico más alto de Irán, un lugar de mitos, ciencia y altitud extrema. No es solo la montaña más alta de Irán, es el volcán más alto de toda Asia. El monte Damavand se eleva a 5.610 metros y domina la cordillera de Elborz y el horizonte del norte de Teherán. En un día despejado, es visible a más de 100 kilómetros de distancia. Pero el Damavand no es solo un pico, es un símbolo. En la mitología persa, esta montaña era donde estaba encadenado el malvado tirano Sahak, y se la menciona en el Shahnameh, la epopeya nacional de Irán. Hoy en día, atrae tanto a escaladores como a científicos. La cima suele humear ligeramente, lo que nos recuerda que está inactiva, no muerta. Y aunque está cubierta de nieve la mayor parte del año, las laderas están salpicadas de chimeneas volcánicas de azufre. Escalar el Damavand no es fácil. El mal de altura puede aparecer rápidamente, pero en verano, los senderos se tiñen de verde y las flores silvestres florecen alrededor de antiguos flujos de lava. La montaña tiene su propio clima, sus propias leyendas, sus propios peligros. Y una vez que desciendes, no estás lejos de algo completamente diferente: castillos, bosques nubosos y valles donde los asesinos una vez gobernaron desde fortalezas de piedra en el cielo. A primera vista parece un tranquilo valle de montaña, pero muy por encima de los acantilados se encuentra una de las fortalezas más misteriosas de la historia iraní. El castillo de Alamut, ubicado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, fue en su época el bastión de los asesinos, una secta ismaelita secreta que operó en los siglos XI y XII. Desde aquí controlaban una vasta red de castillos ocultos, sembrando el pánico entre los reyes y califas de toda la región.
El nombre asesino en realidad proviene de este mismo grupo, posteriormente distorsionado a través de siglos de leyendas y mitos de las cruzadas. Ahora se puede llegar a las ruinas del castillo a través de una caminata empinada que ofrece vistas panorámicas del Valle de Alamut, conocido por sus profundos cañones, almendros y mañanas llenas de niebla. Los pueblos cercanos conservan un estilo de vida tranquilo. Algunos aún hornean pan en hornos al aire libre, y los niños caminan kilómetros para llegar a la escuela. Es un lugar aislado, escarpado e inolvidable. Pero si descendemos de estas montañas y nos dirigimos hacia el norte, ocurre algo sorprendente. El terreno cambia, los árboles se hacen más densos, y de repente te encuentras en un mundo que se parece más al sudeste asiático que a Medio Oriente. Esto no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en Irán. En el extremo sur del Mar Caspio, el paisaje cambia por completo. Atrás quedaron los desiertos y las rocas. Aquí, todos son arrozales, palmeras y colinas brumosas. Las provincias de Mazandarán y Gilán se encuentran entre las montañas de Alborz y el mar, formando una exuberante región subtropical que parece un país completamente diferente. Los pueblos de aquí están construidos sobre pilotes para sobrevivir a las inundaciones. El aire es húmedo. Los mercados están repletos de pescado ahumado, ajo encurtido y té cultivado en las laderas cercanas. ¿Y qué hay sobre el Mar Caspio? Es la masa de agua interior cerrada más grande de la Tierra, con una superficie de 370 y 1.000 kilómetros cuadrados. En los calurosos días de verano, los lugareños abarrotan las playas de ciudades como Ramsar y Bandar Ansali. Pero si nos adentramos en el interior, encontraremos bosques, cascadas y antiguos cementerios inmersos en la vegetación. Pero aún hay más, porque en lo profundo de estos bosques hay árboles anteriores a la civilización humana. Han permanecido en pie durante decenas de millones de años y están esperando a solo unos kilómetros de distancia, en uno de los últimos bosques antiguos sobrevivientes de la Tierra. Estos árboles son más antiguos que la edad de hielo. Los bosques hircáneos se extienden a lo largo de la costa sur del Mar Caspio, abarcando más de 55.000 kilómetros cuadrados en Irán y Azerbaiyán. Existen desde hace más de 50 millones de años, lo que los convierte en uno de los bosques templados más antiguos que aún se conservan en el planeta. Bosques similares cubrían gran parte de Europa y Asia. Hoy en día, este es uno de los últimos lugares donde aún perdura ese mundo antiguo. En su interior encontrarás robles, hayas, carpes y especies únicas en la tierra. Las aves migran por aquí. Los leopardos aún vagan por las zonas más altas y la niebla se aferra al suelo del bosque como un susurro del pasado.
La UNESCO designó los bosques de Hircania como Patrimonio de la Humanidad en 2019. Sin embargo, aún son relativamente desconocidos, especialmente en comparación con las selvas tropicales de América del Sur o el sudeste asiático. Los senderos aquí suelen estar embarrados. El clima cambia rápidamente, pero el aire está rico en oxígeno y huele a hojas mojadas. Y escondido en lo profundo de estas colinas se encuentra nuestro próximo destino, una fortaleza construida dentro de la jungla, una vez perdida en el tiempo, y ahora siendo recuperada lentamente por él. Al principio no lo ves, caminas entre los árboles, subes viejos escalones de piedra, y entonces, de repente, aparece. El castillo de Rudkan, escondido en las verdes montañas de la provincia de Gilan, es una de las fortalezas más impresionantes de Irán. Construido durante la época sasánida y ampliado en el siglo XI, se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar. Sus muros se extienden por más de 1.500 metros y conectan 42 torres de vigilancia, lo que la hace parecer una versión en miniatura de la Gran Muralla, pero cubierta de musgo, niebla y bosque. Esto no era solo un mirador, era una fortaleza, utilizada durante siglos durante las guerras entre gobernantes locales y fuerzas invasoras. En la actualidad, llegar a Rudkan requiere aproximadamente 1 hora de caminata cuesta arriba, pasando por cascadas, arroyos y un terreno selvático, pero la recompensa es enorme. Pero ahora dejamos los bosques atrás, porque más adelante se encuentra un pueblo legendario construido en roca volcánica donde las familias aún viven dentro de cuevas. Algunos lugares son antiguos, otros están vivos. Kandovan es ambas cosas. Este pueblo, ubicado en la provincia de Azerbaiyán Oriental, es famoso por sus casas en forma de cono talladas directamente en la roca volcánica. Resultado de antiguos flujos de lava del cercano Monte Sahand. A diferencia de otros lugares similares en la región turca de Capadocia, la gente sigue viviendo en estas viviendas excavadas en la roca, no como piezas de museo, sino como hogares funcionales, muchos de ellos transmitidos de generación en generación. La piedra actúa como aislante natural, fresca en verano, cálida en invierno. Muchas casas tienen varias plantas, excavadas verticalmente en el cono. Algunas incluso cuentan con electricidad, agua corriente y Wi-Fi, todo ello dentro de las paredes de una cueva de 700 años de antigüedad. También hay un manantial natural que los lugareños consideran que tiene propiedades curativas, especialmente para problemas renales. Los visitantes llenan botellas para llevar el agua a casa. Y a solo un corto trayecto en auto se encuentra una ciudad que ayudó a dar forma a la identidad persa en el noroeste. Un centro cultural, una encrucijada histórica y un lugar que en sus días igualó en influencia con la propia Teherán. Durante siglos, Tabriz fue el corazón palpitante del noroeste de Irán. Fue la capital de varias dinastías, el punto de partida de las caravanas de la Ruta de la Seda y un crisol de culturas turca, persa, armenia y más. Su sitio más famoso es el Bazar de Tabriz, uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 7 kilómetros de corredores interconectados, no es solo un lugar para comprar,
sino una ciudad dentro de la ciudad. La arquitectura es impresionante. Bóvedas de ladrillo, techos abovedados, carabasares tradicionales y luz que se cuela por aberturas centenarias. Encontrarás especias, alfombras, objetos de cobre y casas de té llenas de vida. Tabriz también es conocida por la Mezquita Azul, antiguamente llamada la Turquesa del Islam. Aunque sufrió graves daños a causa de un terremoto, sus azulejos conservados evocan una gloria pasada. Y más allá de la ciudad, se encuentra la meseta azerbaiyana, que nos lleva a la última parada de nuestro viaje, un lago que en su día dominó la región, pero que ahora cuenta una historia muy diferente. Alguna vez fue el lago de agua salada más grande del Medio Oriente. Ahora es una advertencia. El lago Urmia, ubicado entre Tabriz y la ciudad de Urmia, solía cubrir más de 5.200 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Luxemburgo. Pero en las últimas décadas, el lago se ha reducido en más del 80% debido a la construcción de presas, el riego y el cambio climático. ¿Cuál es el resultado? Vastas salinas se extienden donde antes brillaba el agua. Los viejos muelles ahora se alzan en medio de la tierra agrietada, y el agua que queda es a menudo de color rojo sangre, debido a las algas y bacterias que prosperan en la sal. Se están realizando esfuerzos para revivir el lago, incluyendo la redirección de los flujos del río y planes de conservación, pero el resultado es incierto, y eso es lo que lo hace inolvidable. Y con esto, nuestro viaje a través de Irán llega a su fin, ¿o no? Porque los lugares que no visitamos podrían ser aún más extraños. Hemos visto desiertos que desafían la vida, bosques más antiguos que la civilización y ciudades construidas para burlar al sol. Pero Irán no encaja en una sola historia. Y aún después de todos estos lugares, una cosa queda clara. Podrías pasar toda una vida aquí y seguir sintiendo que solo estás empezando. ¿Por qué? Porque algunas de las mayores maravillas de Irán no aparecen en ninguna guía de viaje, y las historias que aún no se han contado pueden ser las más sorprendentes de todas.